Surcando el tiempo. En 88, con el cambio de sexenio, entonces Mario Vázquez, mi maestro, con el que había empezado yo en la museografía en 1959, en el Museo Nacional de Antropología, fue coordinador nacional de los museos de Lina y se le ocurrió hacer reuniones nacionales porque pues ya había muchísimos museos en el territorio y pues realmente no nos conocíamos. Ahí, junto con un compañero arquitecto de Aguascalientes y alguien de Oaxaca, pues propusimos un plan de inventarios, el Plan Nacional de Inventarios. Bueno, ya para finalizar esa reunión y después de que habíamos tenido conclusiones que de veras iban a servir para todo el panorama nacional, Mario Vázquez me dijo que si me venía de director al Museo de Querétaro. Pues sí, dije yo, y nada más que yo sigo siendo museógrafo. Sí, no hay problema, no hay problema, me dijo Mario, tú seguirás haciendo museografía. Bueno, y fue un domingo que nos despedimos en Cuautla, yo estaba aquí el miércoles, vamos a decir. Y la idea era llevar al museo otra vez a su nivel de funcionamiento. Aquí estaba el centro regional, entonces los asesores estaban aquí. Había venido una asesora, Guadalupe Zárate Miguel, a hacer el guión histórico. Aquí estaban los arqueólogos, sobre todo Ana María Crespo, que era pues especialista en la región y tenía muchísimos contactos con Hidalgo y con Guanajuato, sobre todo por la cuestión del grupo otomí, de los ñañú. Tenían mucho interés en hacer pues un panorama regional y también pues ver el papel de la cultura ñañú en todo el desarrollo de la región, de esta región que se considera frontera de Mesoamérica. Y pues ya yo vine a ver las colecciones, a ver los espacios, a hacer presupuestos. Los presupuestos pues estuvieron muy rápido en junio. En noviembre ya se dio porque era un presupuesto que había ofrecido el gobierno del estado para compartirlo junto con peso sobre peso, como dicen, ¿verdad? Con él. Y se trataba de reintegrar todo el edificio a sus funciones como museo. Todo lo que estaba en el momento y todo lo que se entregó después, porque por noviembre
los artesanos que estaban sobre el Andador Libertad, ya les dijeron que tenían que desalojar y pues ya hubo obra física para que se abriera un vano más generoso para conectar la parte de arqueología con con lo que después vino a ser las salas de pueblos indios, se llaman, pero eran salas de etnografía, y completar entonces, de acuerdo a como todos los museos de Lina, desde el punto de vista arqueológico, etnográfico, y luego las colecciones históricas. En el caso de Querétaro, la colección histórica, pues parte importante se había ido al Museo de Arte, que si no me falla la memoria, pues inició en 1987 con básicamente las colecciones que combinó con el Museo Regional que se exhibieran allá. Y pues la parte histórica pues eran unas salas que estaban repartidas por todo el inmueble sin mucho sentido de circulaciones y de contigüidades, vamos a decir. Y pues a revisar las colecciones. Había colecciones que habían llegado aquí, muy valiosas, de lo que fue el primitivo Salón de la Historia, que se había instalado en Madero 70, que era el Palacio de Gobierno. Entonces ahí se había instalado este museo, esta sala, Salón de la Historia. Las colecciones pasaron aquí porque Castro Pacheco pintó todo el salón de recepciones de arriba de Madero 70, lo pintó con los murales que existen ahí, que también se llama del Salón de la Historia. Y la colección se alojó aquí y habían llegado también materiales que el gobierno del Estado había decidido depositar aquí, como un mobiliario que estaba en lo que es ahora el Palacio de Gobierno, la Casa de Gobierno, la Casa de la Corregidora. La imprenta donde se imprimió la Constitución de 1917, el linotipo, bueno, cuestiones así, pues muy dispersas, ¿no? Y cuando usted llega, toma todos estos elementos y entonces comienza a construir pues todo el sentido de museo o todo el sentido museográfico de lo que ahora conocemos. ¿Y por dónde empezó, maestro? Porque supongo que era muchísimo lo que tenía que revisar, verificar y reacomodar, ¿no? En aquellos entonces. Sí, en metros cuadrados era una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Además, el edificio estaba en muy buenas condiciones. Realmente el edificio siempre ha sido pues fuera de las filtraciones que puede haber en azoteas, o la estructura es una estructura muy sólida y no había gran problema, ¿no? sobre el inmueble.
la cuestión de los espacios nuevos, y sobre todo los de la planta baja, pedirles a los arqueólogos que hicieran un planteamiento para una sala de arqueología en toda forma. Estaba aquí una colección valiosa de piezas de toda Mesoamérica, de todas las subáreas mesoamericanas, pero había muy buena colección ya de resultado de exploraciones y de trabajos aquí en el área, ¿no? Entonces, pues sí, es una sala de arqueología de Querétaro, ¿sí? Se mostraban, pues desde luego, lo que había importante de la colección del padre Ávila Blancas, que se había depositado aquí en el museo, la donó aquí al museo, su colección de arqueología, y la colección era muy buena, muy buena. La sala de etnografía, pues había unos cuantos elementos aquí. Yo conocía muy bien las colecciones del Museo Nacional de Antropología y siempre me había llamado la atención el huipil característico de Tolimán, que es muy parecido a los textiles de Santa María del Río, del trabajo en seda de Santa María del Río de San Luis Potosí. Y parte del presupuesto que se había solicitado se usó para hacer adquisiciones en Tolimán, en los Tolimanes, en Amialco, en las diferentes localidades, Santiago, San Ildefonso, y a la sierra yo no fui, pero nos auxiliaba Evald Hecking y su compañero y informante Severiano Andrés de Jesús, de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues sí, hicimos la adquisición de la mayoría de los elementos que están en la sala, sería septiembre y febrero. El museo se pensaba abrir en 5 de febrero de 1990, no hubo pues las condiciones para que se abriera, pero se abrió el 1 de marzo. Me gustaría que me explicara a qué se debe la acotación de yo sigo siendo museógrafo. Porque mira, o sea, yo soy museógrafo, pero lo que me interesa principalmente son las colecciones. Y yo había sido museógrafo del Museo Nacional de Antropología, del Museo Nacional de Historia y del Museo Regional de Guadalajara, con sus colecciones, porque el Museo de Guadalajara realmente ya la integración del Museo Regional de Guadalajara con sus riquísimas colecciones, pues prácticamente la hice yo. Va a haber la sala de paleontología, va a haber la sala de arqueología, va a haber la sala de etnografía, la pinacoteca maravillosa, pues aprovecharla. Había mucha obra del siglo XX, de la tradición
de los artistas plásticos de Guadalajara, ¿no? Que pues eran de primera línea, ¿no? ¿Cuáles usted considera fueron las exposiciones temporales más sobresalientes del museo durante su época? Y para mí la más notable de todas fue la de el convento de la Cruz, porque fue el momento en que los archivos franciscanos se abrieron para mostrarse a la comunidad queretana, ¿no? Aquí llegó todo, lo del museo, lo del convento de la Cruz. Bueno, qué importante logro ese, porque además el museo ocupa un recinto estratégico y toral fundamental para los franciscanos. ¿Cuántas décadas tuvieron que pasar para que los franciscanos se abrieran y públicamente dijeran, aquí estamos, ¿no? Maestro, Pues sí. ¿Cómo se dio el acercamiento de la comunidad cultural en Querétaro con el Museo Regional? Bueno, el museo tenía gran tradición. Pues aquí se habían desarrollado el club de fotógrafos. Eduardo Luarca, pues era ya no estaba aquí en el museo, pero pues era un propagandista de primer orden, ¿verdad? Había sido el director durante muchísimos años, ya consolidado el museo dentro del Instituto Nacional de Antropología y con un departamento de museos que incluso hubo intercambio de colecciones. Muchas de las colecciones que se completaron, pues sobre todo alrededor de los sucesos principales el sitio de Querétaro, la independencia, el castillo de Chapultepec, con la intervención del departamento de museos, pues había proporcionado un enriquecimiento de colecciones y de conocimiento, ¿no? También de colecciones que estaban en el castillo pero que nadie las conocía, ¿sí? Porque pues, en el castillo estaba exhibido lo más notable de todo, pero había unas bodegas que prácticamente llegaba de todo. Pero el director del museo no quería entrar a esas bodegas porque no había inventarios. Sí. Cuando yo estuve en el castillo de Chapultepec, ahí se estaba haciendo el inventario en 1970. ¿Verdad? Se estaba pues sistematizando todo el acervo que había en el castillo, porque había llegado de todos lados, hasta de Los Pinos, ¿sí? De todos lados había llegado. Porque una cosa fue lo que pasó del Museo Nacional de Antropología o del Museo Nacional al castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, en 1946, que lo que después se fue juntando en el castillo. Sí. Yo tenía que mostrarlo. Efectivamente, yo, por ejemplo, salía del museo y ya no quería ver una sola obra de arte más, porque había tenido que revisar 500 figuritas del preclásico para entender cómo las iba a mostrar. Ahí el aspecto museográfico, ¿sí? Y aunque yo te voy a decir que a mí me interesa la máxima obra
de arte que hay en los museos del INAH, como me interesa una punta acanalada Sandia o Folsom, ¿verdad? Son para mí venerables. ¿Sí? Bueno, total, es cuando tienes las colecciones y dices, híjole, todo lo que puedo hacer con esto, y no nada más con lo hermoso, ¿no? O lo que todo el mundo conoce, sino cosas que hay que poner delante de los ojos, que se conozcan, que se admiren, que se sientan como patrimonio, ¿no? Ese es pues Y es ahí por ello que usted pelea esta definición, autodefinición, profesión y vocación de museógrafo. Digo, sí. Regreso a esa parte, ¿no? Porque Sí, usted... porque yo tengo formación de museógrafo. O sea, si tú me dices eso, pues yo ya estoy viendo, caray, pues ¿cómo lo voy a poner? Y si le voy a dejar que esté haciendo lo que está haciendo o no. ¿Y qué batería necesita? Sí. Entonces, ¿y qué otro uso puede tener que el que estarme centrando? O no sé, ¿verdad? Eso ya así ya tanto no llego, pero como objeto se me hace lindo. Claro, claro. Por último, maestro, dígame cómo construyó el discurso museográfico del Museo Regional en aquellos entonces, con tantos peros, ventajas y desventajas alrededor, y cómo lo mira ahora. Es decir, ¿cuál es el discurso que construyó Manuel Oropeza en 1989 y cuál es el discurso museográfico que ve ahora en el 2016? Bueno, te digo, por ejemplo, esas plataformas son diseño mío y yo las tapicé y decidí que ahí iban a ir esos muebles y los roperos, pues igual, antes estaban separados, uno estaba aquí y otro allá, pero estas pinturas regresaron de San Agustín y entonces están ahí porque son unas pinturas primorosas, dignas de esta que le dicen la Sala Magna, ¿verdad? Entonces, esta no interrumpe el discurso, sino que es para que te des cuenta de la magnificencia que tiene el inmueble, que tiene Querétaro en cuanto a sus repositorios, ¿no? Y en general, y estas magníficas obras de arte. Esta se restauró pues por allá por 1998 o 99 o hasta 2000. Y tú la veías y sí, pues está firmada Luis Juárez. Pero en cuanto tuvo el cromatismo que tiene ahora, pues cambió de una estampita a hacer una pintura que te fascina, ¿no? Entonces, es eso también, ¿no? Porque hubo que mandar muchas cosas a restaurar. Las colecciones estaban pero maltrechas. Entonces, Roberto Pliego estaba a cargo de los estudiantes y andaba buscando qué materiales ponerle en manos del Centro de Restauración Paul Koreman. Sí, porque es eso, es el Instituto Nacional de Antropología. Entonces, si yo digo museógrafo es porque soy museógrafo del Instituto Nacional de Antropología. Sí. Con todo este panorama, pues, de qué vas a restaurar, qué vas a proponer que se exhiba en tales condiciones que no se deteriore, ¿sí? Que no sufra más, ¿sí? Incluso las reproducciones. Para nosotros los museógrafos fue que todo lo hacíamos con vinílica y con engrudo y con sí.
y cola de carpintero, ¿sí? Pues eran los pegamentos que Pegol, el famoso Pegol, que creo que todavía se usa para las cosas hacendarias. Bueno, pues también lo usábamos, ¿no? Había, es que es la experiencia del Museo Nacional de Antropología, y cuando les estaba platicando de las primeras cédulas que pegué, es que Noé Morelos tenía pues, vamos a decir, un cartón como caple, suajadas, alfabetos, fuentes, y pegabas letrita por letrita. Sí. O sea, eso es, y todavía el departamento de museografía, ya en el Museo Nacional de Antropología, quedaron maravillosos maquetistas, muchos eran joyeros o habían sido artesanos para los dioramas, las que yo conocí primeras en donde ahora está el Templo Mayor. Entonces toda esa experiencia la tienes contigo, porque son compañeros entrañables y insustituibles. No se diga de la serigrafía. La serigrafía se empezó a usar en el Museo Nacional de Antropología. Listo, muchachos. Gracias, maestro. Ya estuvo. Híjole. Gracias. Déjame otro trago. Vas a salir en todas, de todos modos, no hemos dejado de grabar, así que... ¿En serio? Es el detrás de... Es el detrás de... De todos modos vas a salir ahorita.